Es como si te acercaran al borde del abismo, pero ellos no te empujan, solamente te van a susurrar al oído todas las razones por las cuales la mejor decisión sería saltar. Una invitación para todos los que nos dedicamos a hablar de Dios, a escucharlo y que nunca dejemos de invitar porque no sabemos cuál de esas invitaciones va a ser efectiva. Entonces, habrá momentos de riqueza espiritual donde podremos ser más críticos, quizá darnos el permiso, pero siempre teniendo una crítica constante en nuestra mente y una conciencia delicada. Como lo dice Santa Teresa, una conciencia delicada que permita identificar, bueno, esto sí, esto no, pero definitivamente depende de ese momento espiritual en el cual estamos. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Muy buenos días, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Inspirados. Hoy una vez más grabando con mis mejores amigos y que vamos a escuchar una interesante historia que ya hemos tenido, digamos, la oportunidad de conocer un poquito. Así que pues antes de presentar a nuestro querido invitado el día de hoy, David, ¿cómo vamos, hermano? Negrito, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Así es, aquí estamos de nuevo con un invitado más, un inspirado más. Gracias por estar aquí y bueno, vamos a compartir un rato y conocer un poquito de su historia. Así que bueno, pues les quiero presentar a Jael. Jael, digamos que es una persona que conocí el año pasado y desde que nos conocimos dije, bacano poder alguna vez tener una charla con él y traerlo inspirados. Jael es músico, actualmente es cantautor, pero pues también estudió administración de empresas. Y lo interesante es cómo pues, Jael, por cosas de la vida, terminó dedicándole su vida completa a Dios. Actualmente también, digamos que tiene un programa en Televid y pues en su canal en YouTube como Las Tres Jotas, podcast, comunicaciones, de todo. Así que Jael, bienvenido a Inspirados. Andrés, David y todos ustedes que están escuchando, que están viendo este contenido, saludarlos y decirles pues que estoy muy honrado de poder hoy compartirles un poquito de todo eso que Dios ha hecho en mi vida. Sé que no es fácil presentarme, hermano. A esto le han sacado muchas cosas ya. No eran mis planes, pues, como dice el dicho. Pero para mí, chicos, es un honor estar aquí en Inspirados Podcast. Y bueno, aquí estoy, hermanos, para compartir con ustedes la alegría del encuentro. Y mientras yo me voy tomando un tintico, les voy contando alguna cosita. Hágale. Así es. Hermano, y pues para arrancar, justamente la vez pasada que estábamos hablando nos compartiste bastante tu historia y creo que hubo un punto bien valioso y es como, a pesar de que creciste en una familia, digamos que creyente, ¿cierto? Pero que vos no estabas convencido del tema, o sea, vos decías, pues sí, pero no, la música te fue llevando. Primero por unos lados no tan chéveres, pero luego sí por el lado que era. Entonces, contanos en ese camino de conversión, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cómo pasó todo para que conocieras al Señor y pues hoy en día te dedicaras a Él? Andrés, esa es una pregunta muy buena, muy importante, porque creo que me da pie para contarles lo que yo creo que es lo esencial. El Papa Emérito Benedicto XVI dice algo muy sabio, y él dice que un cristiano no nace del vientre de su madre. O sea, nacer en una familia cristiana católica no te hace un verdadero creyente. Pero hay algo que sí hace que eso acontezca en tu vida y en la mía. Y es un encuentro con una persona. Y esa persona es Jesús. Y quien ha vivido ese encuentro lo sabe. Pero si tú te lo preguntas, es porque no lo has vivido. Porque quien lo ha vivido lo sabe. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Como todos, yo era un buscador de la verdad. Era una persona que quería darle sentido a por qué yo creía en lo que creía. Y esa es la pregunta, Andrés, que en algún momento, estando estudiando administración de empresas en la universidad, me hacen. Jorge, ¿por qué crees en lo que crees? Y me di cuenta de que para esa pregunta yo no tenía una respuesta, no tenía raíces mi fe. Creía porque me habían dicho que eso era la verdad, pero esa verdad había llegado como eso, como una herencia.
no como una experiencia, no como un descubrimiento personal. Entonces yo me di cuenta de que así como la tenía, la podía abandonar. Y tomé más fácil esa opción. Abandoné la fe cristiana y me encontré en un mundo de universitarios que todos tienen como su punto de vista y es respetable que otras personas piensen diferente, siempre y cuando tu verdad no choque con mi verdad, podemos convivir. Y Hermano, yo me una acostumbré pregunta. a Es eso, sí, decir, que cuéntame. con esa pregunta que te hicieron a vos te movieron el piso y en este caso te lo movieron para que vos dijeras, no, yo en verdad no creo como en esto, yo prefiero irme más como por el tema un poquito más light, algo así. Básicamente, Andrés, eso fue lo que sucedió. Cuando yo soy como interrogado en ese sentido de la fe, me preguntan, oíste, ¿y por qué crees que el cristianismo es la verdad? ¿Acaso no conoces el hinduismo, el budismo, lo que piensan de pronto en la religión del Islam, los judíos? Y te has dado incluso de pronto a la tarea de De escucharlos, de buscar. ellos porque también se colocan en su propia posición y la defienden incluso con su vida. Tú defiendes tu posición con tu vida. Y yo, no. Yo estoy en esta posición porque fui colocado aquí por mi herencia familiar. Yo soy cristiano porque nací cristiano, pero seguramente si yo hubiese nacido en África, no sé qué estaría creyendo hoy, quizás sería Islam, pero me di cuenta de eso, Andrés, de que la fe no podía quedarse en mi vida de esa manera, siendo herencia. Prefería dejarla completamente afuera. Yo necesitaba una experiencia personal, una búsqueda personal, algo que nadie te tenga que contar, que sea tu propia experiencia la que te lleve a concluir si lo que dices que es verdad realmente lo es, o estás dispuesto incluso a mirar otros puntos de vista para darte cuenta dónde estás parado. Cuando yo me di cuenta de que yo estaba parado sobre arena espiritual, no tenía raíces mi fe, yo me derrumbé. Con una sola pregunta tuvieron para derrumbar casi 20 años de profesar la fe cristiana. Y yo decía, increíble que una pregunta pueda derrumbarte. ¿Cuántas veces, hermanos, una palabra se vuelve algo tan poderoso en nuestra vida que basta con eso para derrumbarnos? Pues lo bonito es que más adelante se van a dar cuenta de que así como somos fáciles de derrumbar, el Señor también llega a nuestra vida para volvernos a levantar, muchachos. Hermano, pero entonces ¿crees que hacernos esas preguntas sí es valioso? O sea, digamos ya de cara, diga, saliendo un poquito del contexto de tu proceso de conversión, sino ya las personas que nos están escuchando, que muchas puede que crean ya, eh, ¿qué tan necesario es que en serio nos cuestionemos y movamos todo ese piso en el que estamos para, verdad, saber qué nos falta conocer, qué nos falta descubrir de nuestra propia experiencia o qué tanto estamos supuestamente como movidos a buscar otra cosa? Y agregó algo ahí, Bueno, perdón. sí, David, dale, mi hermano. Cada cuánto deberíamos hacernos esa pregunta? Cada cuánto deberíamos cuestionarnos el si lo que creemos está bien cimentado desde tu experiencia. Hermano, pues les voy a contar esto. Una vez al Papa Francisco le preguntaron, oiga, don Papa, mentiras que no le dijeron así, pero le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Pues es una pregunta que ¿cómo se la vas a hacer al sumo pontífice? ¿Cómo le vas a preguntar al Papa si cree? Y él dijo en algún momento, no como sumo pontífice, pero sí en algún punto del camino. Yo tuve crisis de fe, también llegué a preguntar si realmente la fe que estoy defendiendo es el camino correcto. Y yo les quiero proponer esto como un ejemplo sencillo para que miremos las dos opciones que tenemos. Si yo les digo, Andrés, David, frente a ustedes hay dos caminos. El de la derecha los conduce hacia donde un ladrón los va a atracar. El de la izquierda es un buen camino, pueden ir por ahí. Si ustedes son sabios, ustedes van a escuchar mi voz y tomar el camino de la izquierda, porque yo ya les dije las consecuencias de tomar por el otro. Pero si por el contrario ustedes son inteligentes, personas que aprendemos, pero no desde experiencias ajenas, sino desde nuestra propia experiencia, nosotros nos vamos a dar la oportunidad de ver si sí es verdad, si hay un ladrón. Entonces nos vamos por la derecha y nos damos cuenta de que si hay un ladrón y que nos atracan y que nos golpean y llegamos con la experiencia aprendida y sí, hermano, en definitiva, por ahí no era.
¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque así podemos ver también este tema de la fe. Nosotros podemos creer porque aceptamos la fe que una persona nos comunica y nos dice, muchachos, es que yo sé que Dios es verdad. Yo sé que el cristianismo es el camino de salvación, de santidad, de plenitud. Ahí lo vas a encontrar todo. Pero ¿qué les estoy contando? Mi experiencia personal. Vos elegiste el de Y la hay derecha. dos tipos de corazón. Así es. Entonces estas personas van a estar diciéndoles, o se estarán preguntando, ¿y por qué tendría que aceptar lo que dice Jael como verdad? Porque me lo está diciendo él, porque me lo está diciendo Andrés, porque me lo está diciendo David, incluso porque los frutos de nuestra vida están hablando de que por ahí es. Eso puede evangelizar, sí, pero hay personas que no nos van a escuchar, hermanos. Hay personas que van a tener que meterse por el camino de la experiencia personal. ¿Por qué se los digo? Porque ese fue el camino que yo elegí. Yo no creo en Dios hoy al punto de haberle entregado mi vida como evangelizador, porque alguien me haya dicho es que Dios es real, es que Dios existe, es que Dios quiere tener una relación personal contigo. Eso no hizo que yo creyera, eso hizo que yo me preguntara si esa historia era cierta o no. Eso hizo que me impulsara a vivir esa propia y personal búsqueda, pero yo finalmente tuve que meterme por el camino de la experiencia personal. Esto también está en el Evangelio. El apóstol Tomás no le creía a los otros 11 discípulos que están reunidos y le dicen, es que vimos al maestro resucitado, estuvimos con él, y el man les dice, no, hermanos, muy bacano y todo, pero yo lo tengo que ver, yo tengo que meter mi dedo en las heridas de los clavos y mi mano en su costado. Tomás nos enseña que hay personas muy racionales, quizá como muchos de ustedes que hoy nos estén escuchando, que necesitan que algo sobrenatural los mueva, porque a veces sin esas experiencias difícilmente llegamos a colocar verdaderamente sobre una base sólida y echar raíces en lo que hoy es nuestra fe. Y ahí, Andrés, es donde yo les contaba la última vez que fue una experiencia muy negativa la que a mí me quitó Justamente, un velo de los ojos, sí. justamente te iba a preguntar por esa experiencia que nos contés un poquito, como el otro lado, ¿no? Porque uno puede llegar creyendo en lo espiritual como digamos un plano diferente al físico, ¿cierto? Pero no necesariamente uno entra al plano espiritual es porque ya cree en Dios, sino que en este caso de tu experiencia pues te topas con un mundo completamente oscuro. Contanos qué fue lo que pasó y por qué justamente entrar por el lado oscuro de la fuerza, pues en este caso te ayudó a después volverte un Jedi, pero contanos bien cómo fue eso. Bueno, hay que explicarles a las personas que no tienen el universo de Star Wars bien claro, pero ahí les dejamos de tarea. Andrés y yo primero conocí el lado oscuro, primero conocí al enemigo, primero conocí al otro, primero conocí a Satanás. Yo creo que a mí ni siquiera me da miedo de llamarlo por su nombre. Lucifer le conocen en algún contexto también, pero yo primero lo conocí a él. Y fue el arte, fue la música, el camino que yo estaba emprendiendo. Y me invitaron como músico a Santa Elena. Yo hacía reggae y me invitaron otros músicos a compartir con ellos lo que en música conocemos como un jamming, una unión de varios músicos que sin haber tenido ningún pasado musical nos podemos juntar y construir nueva música en el acto, en el momento. Es algo que los músicos disfrutamos mucho, pero en ese momento personas que habían llegado a ese lugar llegaron también con su propia realidad interior. El arte y toda expresión artística, por así decirlo, es sacar de adentro y plasmarlo sea en un lienzo o en una melodía, en una hoja de papel, pero está sacando una realidad interior que va más allá de lo emocional y trasciende incluso a lo espiritual. Cuando nosotros estábamos en ese lugar, muchachos, dimos con personas que llegaron a inquietarme a tal punto que yo tuve que salirme de ese lugar y empecé a preguntarme quiénes son estas personas y por qué su música no parece como
como entrar en mí, sino que por el contrario me genera como cierta resistencia. El ambiente que se generaba, la distorsión. No éramos capaces de tocar la misma canción, aunque conociéramos el orden de los acordes. Era para nosotros imposible compaginar. Y yo empecé a sentir que yo era diferente a ellos. Pero al mismo tiempo, ese sentir que soy diferente a alguien me hace preguntarme por mi propia identidad. Pero eso es más adelante que les contaré esa búsqueda, chicos. ¿Qué pasó en Santa Elena? Esa inquietud me llevó a buscar los perfiles de Facebook, era la única red social que se manejaba en ese momento, y en el perfil de Facebook de uno de estos artistas invitados decía satanismo. Abiertamente la palabra aparecía en primera página y yo empecé a decir, Dios mío, esta palabra me es familiar, no es la primera vez que yo leo la palabra satánico, y esto me empezó a generar como una búsqueda también de darle sentido a lo que había vivido, porque a raíz de esa experiencia en Santa Elena, una experiencia que me costaría mucho sintetizarla, pero había música, había una fogata, habían cuentos, eran varias expresiones artísticas en ese lugar, pero todas y cada una de ellas generando algo en ti, sembrando. Pienso mucho en la parábola del buen sembrador y del enemigo, aquella que nos narra la historia de un hombre que siembra en su campo buena semilla, pero también nos narra que a medianoche llega el enemigo de este hombre a sembrar cizaña. Yo veo mucho eso en ese momento porque llega una idea de muerte a mi corazón, me siembran a través de una historia que me es narrada esa noche, una idea de morir, de incluso de quitarme la vida. Cuando empezamos a tener ideas suicidas y empezamos a buscar la muerte como la única solución al peso que quizá hoy puedas estar sintiendo, ahí vemos mucho el trabajo del enemigo, como está en la palabra, aquel que solamente ha venido a robar, a matar y a destruir. Y en ese momento yo me doy cuenta de algo, hermanos, y eso es lo que me cambia la vida. Yo me doy cuenta de una realidad y me doy cuenta por experiencia personal, no porque alguien me lo esté contando. Me doy cuenta de que el mundo espiritual es real, porque lo estoy viendo, porque estoy casi que tocándolo, porque estoy inmerso en medio de esa situación y me doy cuenta de que el mundo espiritual es real y que me tocó conocer la parte negativa, pero al mismo tiempo surge en mí una luz que aunque era muy pequeña, era como cuando la noche es muy oscura y brilla la luz de una estrella. A veces eso es lo único que un alma necesita para volver a encauzar sus pasos. Es una pregunta que yo me hice a mí mismo en esa noche. Si existe esto, si existe lo oscuro, si existe la noche, debe existir el día en algún lugar. Si existe la maldad, ¿dónde está la bondad? Si todo en la vida es como un yin y un yang, si existe el negro, existe el blanco, si hay calor y hay frío, y si hay noche hay día, pero estás inmerso en la oscuridad y te preguntas, ¿y dónde está lo otro? ¿Y entonces qué hiciste? Lo menos, hermano, de ese lugar salir corriendo. ¿De Santa Elena o de ese contexto? De Santa Elena salí corriendo, queriendo escapar de eso que estaba pasando, pero esa realidad me alcanzó en muchos lugares, incluso en mi propia habitación. Abriste yo puertas. Llevaba el infierno conmigo, sí. Abrí puertas y esas puertas abiertas hacían que la interacción con el mundo espiritual, al cual yo nunca le había prestado atención, empezó a generar en mí un peso tal que me llevó a tomar en mi corazón la decisión de quitarme la vida. Yo tenía 22 años cuando en mi corazón empiezo a caminar hacia el suicidio. Pero en ese tránsito que yo estaba haciendo hacia allá la ejecución como tal de esa decisión tomada, el Señor envía un ángel a mi vida, una persona a quien yo ya conocía de un grupo juvenil al que yo entré, como les confesaba, chicos, no buscando a Dios, hermano, sino buscando a una de sus hijas. Antes de que nos conté esa parte digamos, de ese ángel que llegó, me gustaría que nos contaras un poquito más
¿qué pasaba por tu cabeza o por tus emociones cuando decías que te estabas, digamos, ya autoconduciendo al suicidio? O sea, como cuáles eran esos síntomas para que uno se pueda preguntar, uy, yo he pensado eso, o uy, yo también creo que en algún momento he sentido ese tipo de cosas. Andrés, yo creo que el enemigo es muy astuto para despersonificarte, para robarte tu identidad, para convencerte de algo completamente nuevo. ¿De qué me convencieron? De que yo era el problema, de que en el mundo había un problema y ese problema era yo. Y me convencieron de que todos iban a ser felices si yo no estaba. Y mis padres iban a ser felices si yo me moría. Que mis hermanas iban a ser felices y a poder salir adelante, si yo que era la oveja negra, el que no iba para ningún lado, el que todo le salía mal, dejaba de generar como un peso en la familia. Entonces ellos van alimentándote esa idea de que tú eres el problema y la única solución para que todos los que amas sean felices es que tú no estés. De hecho, recuerdo mucho una carta que le escribe un cantautor estadounidense muy famoso, el vocalista de una agrupación llamada Nirvana. Mm. Ustedes saben quién es, Kurt Cobain. No sé si dije bien el nombre de ese hombre, pero él escribe una carta antes de tomar la decisión de suicidarse, se la escribe dirigiéndose tanto a su esposa como a su hija, y en la carta él le dice a su hija que ella va a estar mejor si él se va. Y esas palabras es como si el enemigo me las estuviese repitiendo constantemente. Vamos a estar mejor sin ti. Y empiezan a alimentar en tu corazón ese paso a paso. Es casi como si te prestasen una pistola cargada, pero ellos no te disparan. La decisión la tenés que tomar vos. Es como si te acercaran al borde del abismo, pero ellos no te empujan. Solamente te van a susurrar al oído todas las razones por las cuales la mejor decisión sería saltar. Pero aún así en ese lugar, Dios también se hace presente, aún en la más oscura noche. Yo estoy convencido de que Dios no deja de enviar una luz encendida. Cuando yo ya estaba caminando con ese sentido, ahí es donde yo te digo, Andrés, que llega alguien y me muestra un camino diferente, me hace una invitación, algo a lo que normalmente siempre le hubiese dicho, no, no, eso no es para mí. ¿Qué es eso de un grupo de oración? No, yo qué voy a ir por allá. Eso es para viejitas. Eso es para gente que coge la camándula porque tiene ya muchos años y se está enfrentando al mayor de los miedos, que es la muerte. Pero no, 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 yo no quiero saber de iglesias, ni de curas, ni de monjas. A esas invitaciones yo siempre les hubiese dicho no. Pero esta Pero vez ese fuiste. día, claro, cuando vos estás en medio de esa noche oscura y una lucecita se enciende, tú esa invitación como que la escuchas diferente, esas palabras como que llegan a lo más profundo del corazón y te dicen, tienes que estar en ese lugar. Sábado, 6:30 de la tarde, en un barrio de Medellín llamado Los Colores, un grupo de jóvenes se reunía. Y yo llegué a ese lugar, llegué con toda esa realidad con la que yo llevaba en mi corazón, pero fue una guitarra, fue un chico sirviéndole a Dios en un ministerio de música, cogió su guitarra, tocó una canción y yo ya empecé a llorar, hermano. Yo sentí esa conexión directa con la música, me estaba hablando en mi idioma. Es imposible no para mí no identificarme con el chico de la guitarra. Para mí escuchar una canción diferente que trajo paz a esta tormenta interior que yo llevaba fue esos primeros pasos que di hacia la verdad, que es Dios finalmente. Y les quiero decir esto, chicos, esto de la búsqueda de la verdad está impreso en el ser humano. Todos somos buscadores por excelencia, pero vivimos en un mundo donde se nos arrojan piedras por hablar de una verdad absoluta, por creer en lo absoluto. Es como si yo les pusiese este ejemplo, muchachos, vea, si yo dibujo un 6, si vieron el 6, me quedó muy lindo. Desde mi punto de vista es un 6, pero una persona que se coloca desde otro punto de vista, quizá no ve un 6, quizá ve un 9.
Y desde otro punto de vista, este 6 parece como una coma. Y desde otro punto de vista, puede parecer algo diferente. Y a esto lo conocemos como un punto de vista relativo. Es la verdad de acuerdo a quien la observa. Pero nosotros los cristianos escuchamos algo, Andrés, y esto es de lo que me partió la vida en dos. ¿Por qué hoy soy cristiano y por qué literalmente le entregué mi vida a la hora de la evangelización? Por unas palabras que le escuché decir a Jesús, que dijo muchas cosas, pero esta para mí era demasiado importante, demasiado profunda y para mí demasiado transformadora. Él dijo, yo soy la verdad. Esas, ¿cuántas palabras hay ahí? Yo soy 4. la verdad. 4 palabras. Fue lo único que yo necesité. Lo único que yo necesité para tener una opción de fe, para decir, yo creo eso. Yo lo verdad, en verdad yo creo que Él es la verdad. Porque es que si yo acepto que Jesús es la verdad, estoy aceptando algo que es absoluto, no relativo. Si yo acepto que Jesús es la verdad, al mismo tiempo estoy renunciando a aquellos otros que también tienen un punto de vista. Es que Mahoma no dijo yo soy la verdad, no dijo Buda nunca yo soy la verdad, propusieron caminos, propusieron una serie de pasos a seguir. Creo que los más famosos los tiene el budismo, aquellos que conducen al desapego total, ellos lo llaman el nirvana, pero no fue tan atrevido como para decir es que yo soy la verdad. Jesús es el único que a lo largo de la historia ha osado decir eso. Y eso solamente puede ser dos cosas. O si tiene la razón, o no la tiene. Ahí es donde nosotros vemos que nuestra vida también es un acto de fe. Si yo decido aceptar que Él es la verdad, tengo que acogerlo completamente, porque realmente no hacerlo sería tomar por el otro camino. Y yo tristemente, Andrés, y les confieso, hermanos, que muchas de las personas que conozco no toman a Jesús como tal, lo total. toman como uno más, como, no, sí, muy linda la filosofía cristiana de no arrojes la piedra al hermano, de ojo por ojo no, sino más bien pon la mejilla, humildad, amor, pero eso es muy lindo en el aquí y en el ahora, pero eso tiene una trascendencia muy grande, porque al mismo tiempo Jesús nos está hablando de lo eterno, de un reino que va más allá del aquí y el ahora, nos está invitando a colocar nuestra mirada en un lugar diferente. Y eso también empezó a interesarme mucho. Ahí, Y empecé... Quería preguntarte acerca Sí. de eso, porque algo que dijiste ahorita, antes de que nos contaras del ángel, que se te apareció, que te invitó al grupo y que no fue ese día, me surgían dos comentarios bastante importantes a recalcar. Primero, pues creo que una invitación muy directa para todos los que nos encargamos de esto, y es de no dejar de estar invitando, porque nunca sabemos cuál invitación de las que hagamos va a ser la efectiva. Y me acuerdo muy bien también de la historia de Scott Hahn en Roma Dulce Hogar, cuando él cuenta lo de su amigo también, que también es una historia muy similar, ¿cierto? Pues que en este caso sí el amigo sí toma la decisión de quitarse la vida. Entonces, en tu caso, por esa última invitación, digamos, donde no lo hubieran hecho, quién sabe qué hubiera sido de tu vida, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces creo que una invitación para todos los que nos dedicamos a hablar de Dios, a escucharlo y que nunca dejemos de invitar porque no sabemos cuál de esas invitaciones va a ser efectiva. Pero lo otro que te quería preguntar ya más de manera un poco más directa, vos como músico actual, ¿cierto? Pero que también en su momento fuiste permeado por otro tipo de música que te llevó a las cosas que no son. ¿Qué impacto has visto que tiene la música en nosotros como personas? Lo que escuchamos, lo que dejamos que entre. Contanos ahí qué. Andrés, yo creo firmemente que estamos hechos de palabras, que la palabra es lo que finalmente nos constituye. Cuando yo escucho música, yo me estoy alimentando de esta música que escucho. Esta música no solamente se está quedando en mi pensamiento, sino que está bajando al corazón. ¿Por qué es importante? Porque es que es desde el corazón
desde donde se toman las decisiones y esas decisiones traen consecuencias. Entonces volvamos como atrás este círculo de pasos. Lo que yo escucho va finalmente a ser la materia prima de las decisiones que tomo, lo que yo veo, todo lo que entra en mi corazón es lo que realmente sale de allí en forma de decisiones que tomo. Por eso es tan importante saber discernir qué es lo que verdaderamente me edifica, Andrés. ¿Qué música escucho? Porque la música de Dios, ¿qué quiere invitarme a hacer? A tomar decisiones con sus principios. Pero ¿qué me puede invitar a hacer una canción de música secular, como solemos llamar a la música que se hace por fuera del contexto de la iglesia? Pensá, Andrés, que yo estoy ahí en ese puente a punto de lanzarme y escucho una canción. Esa canción puede generar en mí dos resultados. O esa canción me convence de dar el paso hacia atrás y de no tirarme al abismo. O esa canción, por el contrario, puede ser el último empujoncito. Imagínate una persona, Andrés, despechada, que está a punto de tomar esa decisión y escucha una canción de Juan Fernando Velasco. Una chao Lola. Dios mío, ahí no hay nada que hacer, ese hombre Nada se que tiró. hacer. Pero si por el contrario llega una canción diferente, una canción de Dios, una canción que le dice, oíste, no, espera, hay un camino diferente, hay alguien que te ama. Una canción como la de el cantautor católico más famoso de todos los tiempos, Martín Valverde, Nadie te ama como yo. Que alguien vaya pasando por ahí escuchando Nadie te ama como yo y esas palabras sean usadas por Dios como un instrumento para convencer a quien había tomado la decisión de quitarse la vida, de que no lo haga, de que el amor de Dios le está invitando a tomar otro camino. Ese ángel, como tú decías, Andrés, puede venir en eso, en forma de canción, puede venir en forma de invitación, puede ser esa persona que te escucha, que simplemente te presta su hombro. Pero es muy importante lo que dices, Andrés, lo que consumimos, no solamente a nivel musical, sino las redes sociales. Creo Claro. que como a mí, como a vos, de pronto incluso a David, a muchos, a mí me entraban muchas cosas contaminándome por los ojos y uno de los ejercicios que más paz me han traído en el caminar de fe ha sido dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir. Creo que es de las mejores cosas que uno puede hacer en las redes sociales. Ni siquiera seguir más cuentas, sino dejar de seguir aquellas Y a que nivel de sabemos. música, ¿no crees que debe ser igual? Deberíamos como, porque a mí me pasó mucho, me acuerdo cuando me convertí, y al inicio fue un poquito radical el tema, pero después le encontré un sentido, y es que yo me puse como bastante, como quisquilloso, por así decirlo, con la música que estaba escuchando. Entonces yo ponía mucha atención a la letra, y me daba cuenta que al igual que la comida, pues yo me alimento súper bien, entonces intento no comer algo que me vaya a hacer daño, pues igual era con la música, intentaba no escuchar cosas que me fueran necesariamente a hacer daño, pero igual nos encanta hacerlo. O sea, e incluso después de personas que han conocido a Jesús y que llevan años caminando con él. Eh, Vos como músico, hablándonos desde esa perspectiva como músico, ¿qué tanto crees que en verdad estamos abriendo esas puertas, cierto? Y dándole paso a que personas mal intencionadas, puede que algunas, otras puede que simplemente de manera general, pues nos estén transmitiendo mensajes que no necesariamente son los que Jesús quiere que tengamos. Andrés, pues en definitiva la industria de la música es una industria donde se mueven muchas cosas, incluso a nivel espiritual, pero yo no podría decirte que quien escuche una canción no cristiana esté obrando mal. Yo escucho música todo el tiempo y de todo tipo. Escucho salsa, escucho incluso música urbana, escucho música pop sudita, escucho Juan Luis Guerra, es uno de mis cantautores favoritos. Hay mucha música muy linda que enriquece, que trae valor a nuestra vida, que es poesía, pero también hay mucha música que no lo es. Yo creo que parte del caminar cristiano nos debe llevar a madurar estos criterios que tenemos de qué dejo entrar en mi vida y a qué simplemente le digo, no, esto no me edifica. Hay mucha música que dejé de escuchar, que antes era parte de mi cotidianidad, pero ya sentía que
que no, incluso que me dejó de gustar. Es posible que esto pueda suceder en el camino del cristiano, que cosas que te gustaban ya no te gusten tanto, que música que escuchabas ya empieces a escucharlas con unos oídos más críticos. Yo escuchaba mucho reggaetón, lo debo de confesar, hermanos, es que en Medellín, que es la capital mundial del reggaetón, nos tocó verlo nacer y mi generación fue la que lo recibió prácticamente importado de Puerto Rico y Sí, vimos cómo iba evolucionando, ni siquiera para bien, sino cómo las letras empezaron cada vez a degradar más, sobre todo a cosificar a la mujer, a volverla simplemente un objeto sexual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo consumo esta música todo el tiempo y es la única música que escucho, esto va a generar en mi corazón finalmente que yo tenga esa mirada frente a la otra persona. Yo voy a tratar a la mujer como una cosa porque es lo que la música me está enseñando que ella es. Pues por eso es delicado, mis hermanos, este tema de qué es lo que consumo a nivel musical y en todo sentido. Pero como músico les digo que hay música muy linda, muy bien hecha y que generan mensajes muy positivos y es música que no es cristiana. Yo, el último concierto que fui, hermano, fue Andrés Cepeda y me las canté casi todas. Hermano, ese cantautor Porque es me alusivo al encanta amor, ¿no? y siento Ok. que sí, es que es una persona que le canta al amor y de hecho les debo confesar que próximamente yo seguiré sacando más música y es música que las personas que la escuchen no la van a reconocer como de entrada. Ah, es que Jael es músico cristiano, católico, realmente no. Quienes de pronto trasciendan de la canción y vengan a una red social y vean otros proyectos, ahí sí se van a dar cuenta de cuál es el verdadero fin para mí. Pero la próxima canción que estoy produciendo en este momento es una canción de salsa, una canción que Andrés le va a poder dedicar a su muy próxima esposa, hermano. Felicitaciones, mijo. gracias, hermano, Bueno, gracias. cuando este podcast está siendo grabado, Andrés todavía es soltero. Sí, 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 todavía, Y todavía David falta. también se la va a poder dedicar, hermano, a su pareja. Y es bonito que nosotros como cristianos también entendamos que ser cristianos no nos aparta de las diferentes relaciones que entablamos en el día a día. Es que ser cristiano no hace que yo deje de ser novio, que deje de ser esposo, que deje de ser amigo. Y es bonito que también tengamos canciones para dedicarnos, no Total. solamente de nosotros hacia Dios o de Dios hacia nosotros, sino entre nosotros Ahí también. es mucho, Creo que Sí, Dios pero no es enemigo de que exista esta ahí está la música así. frase del Papa, ¿no? La que también se ha escuchado mucho. Estamos llamados a vivir en el mundo sin ser el del mundo, pero es imposible también Así evangelizar si es. no somos conscientes de las problemáticas que realmente hay para todos. Y hay un mensaje grande para mí, creo yo, y para los que nos están escuchando, de ser muy conscientes del punto espiritual en el que estamos. Es decir, si estamos precisamente queriendo crecer espiritualmente, quizás sí sea necesario, como dijo Andrés, en algún momento dejar de consumir eso que nos frena y que no nos permite crecer espiritualmente. En mi caso es así, o sea, cuando yo me siento bajito, estoy en desierto espiritual, trato de que la música que consumo precisamente me ayude y no que me ponga más obstáculos. Entonces, habrá momentos de riqueza espiritual donde podremos ser más críticos, quizá darnos el permiso, pero siempre teniendo una crítica constante en nuestra mente y una conciencia delicada, como lo dice Santa Teresa, una conciencia delicada que permita identificar, bueno, esto sí, esto no, pero definitivamente depende de ese momento espiritual en el cual estamos. Ahí quiero aprovechar para preguntarte, ahí total. quiero Amén, aprovechar David. para preguntarte y es, Sí, sí. listo, una cosa es estar desde este punto de vista del que consume, pero ahorita desde el que crea, desde el que se sienta a escribir letras, eso unirlo a unos acordes, ¿cierto? Y construir esa música, eh, ¿cómo lo logras? Y ahí aprovecho y meto otra pregunta y es, ¿cómo ahora además no solamente lo haces, sino que convertís esto en tu sustento diario, su sustento de vida? ¿Cómo convertís esto, que es tu principal herramienta, en la forma en la cual ya vas a decidir vivir de eso? Bueno, esas son dos preguntas muy importantes, hermanos. Bueno, les cuento que en un principio estos no eran mis planes. Cuando yo conocí a Dios, yo seguí estudiando administración de empresas, incluso durante 3 años más. La carrera lleva muy adelante, pero cada vez sentía que estaba en el lugar incorrecto.
pero el sentir que estás en el lugar incorrecto te debe llevar a preguntarte también, bueno, y si este no es el lugar, entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Quién me puede mostrar ese lugar? Ahí es cuando llega una de esas palabras famosísimas para todos los que hacemos parte de estos grupos de oración y que caminamos en la fe. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar, no de malestar, a fin de darte un futuro lleno de esperanza, dice el Señor. Yo escuché esta cita bíblica, chicos, y se me pegó en el corazón, y yo le dije, Señor, yo siento que yo no estoy en el lugar correcto, que me pasa como el comercial de la vivienda. Mi dinero está en el lugar equivocado, pero yo quiero conocer cuáles son tus planes para mí. De ahí empecé a tener una relación con Dios que antes no tenía, y Él empezó a revelarme mi diseño original, y empezó a mostrarme que la música no era un hobby en mi vida, no era un accesorio, sino que por el contrario incluso era lo más importante, el pilar, eso que Él me había dado desde el principio, lo que desde el vientre de mi madre Él venía formando, un artista. Y yo empecé a redescubrir esos dones y esos carismas y yo dije, con razón soy bueno para escribir, para componer, con razón me ha gustado tanto el tema de la poesía, por eso tengo facilidad con la guitarra, por eso el Señor me ha dotado de una voz que, que me ha incluso permitido ir educando. Y yo empecé a entender que estas cosas no eran accidentales, sino que hacían parte de lo que Dios me colocaba como mi camino. Yo le hago al Señor una pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí? La evangelización es su respuesta, pero también para contestarte, David, algo, Pero vení, creo que ¿cómo lo lo escuchaste? tocábamos. ¿Cómo te Bueno, diste eso, cuenta que esa fue su no, respuesta? hermano, para eso necesitamos otro podcast. Ah, No te digas que no. La pregunta de preguntas, Andrés, es esa. ¿Cómo escuchas? Que es Dios el que te habla, no que te estás hablando a ti mismo, porque es que la voz de Dios no es la única voz presente. Se las voy a sintetizar de una forma sencilla y voy a hacer lo más corto posible. Mis hermanos, hay 4 voces presentes antes de una decisión que se toma. De otra forma es esto. Cada vez que yo voy a tomar una decisión, hay una voz que escucho. Normalmente, la mía en primer lugar. Si tengo que tomar la decisión de estudiar administración de empresas o dedicarme a la música, ¿qué me digo a mí mismo? Pues madre, no terminemos la carrera, ya vamos en el 7º semestre, me va a matar mi familia donde yo cambie ahora este proyecto de vida por otro completamente diferente y totalmente nuevo. Entonces, esa era mi voz, lo que yo a mí mismo me digo. La segunda voz presente, la voz de las personas cercanas, un amigo, un director espiritual, un familiar. Les voy a poner el ejemplo con mi mamá. Oíste, mamá, tengo que tomar una decisión importante. Administración de empresas o música. Andrés, usted sea mi mamá. ¿Usted qué me va a decir ahí? hijo, lo que la haga feliz. No, yo no. Oiga, yo le voy a Yo preguntar no. a mi Y mamá. Paisa, yo no creo que le haya dicho Mi eso. mamá jamás. No, yo no creo que le haya dicho eso. No, mijo. O sea que mi mamá, ¿usted se enloqueció Sí. o qué? ¿Usted va a dejar una carrera en el 7º semestre para ponerse a inventar música? No. Usted me da el Termina la favor carrera y termina después lo dile que... que... Amén. Así es. Entonces, esa era la voz de mi mamá y la voz de muchas personas que obviamente veían como una insensatez tomar el camino de la música. Entonces ya llevamos 2 voces. La tercera, la voz del enemigo. La voz de aquel que siempre está ahí como tallándote, diciéndote, música, usted como canta de feo, como él escucha de mal, usted no tiene talento. Eso es para otras personas que están más dotadas. Son para personas que incluso tienen el dinero para sacar una canción adelante. ¿Usted sabe cuánto vale sacar una canción, producir una canción? Entonces el enemigo va a tratar de convencerte de todas las razones que existen para que no tomes el camino que él mismo sabe que te conduce hacia la voluntad de Dios. ¿Para qué me sirven estas 3 voces? Luego de identificarlas, hermanos, para negarlas, para apagarlas, para no escucharlas. La primera decisión que yo tomé, chicos, fue no escucharme a mí mismo,
no escuchar terceras personas. Maldito el hombre que escucha al hombre, dice el profeta Jeremías por allá en el capítulo, creo que es el capítulo 5, ahí les queda de tarea. Ustedes por ahí ponen en los comentarios dónde es que dice eso. Mis hermanos, la voz del enemigo también la apagué, no voy a escuchar, Señor. Quiero escucharte, quiero entrar en la intimidad, porque está escrito, capítulo 6 de Mateo, versículo 6, cuando ores, entra en tu cuarto, entra en tu habitación, y ahí en lo secreto, habla con tu Padre, que ve en lo secreto. Y eso fue lo que yo hice, yo entré en la intimidad con Dios, pero entré solo, entré sin estas tres voces haciendo ruido, no, entré con un corazón dispuesto y yo le dije, Señor, tengo una decisión importantísima que tomar, es una decisión de proyecto de vida, es una de esas decisiones que te va a cambiar absolutamente todo. Yo necesito, Señor, que sea tu voz la que yo escuche. Yo no me quiero escuchar a mí mismo, no quiero escuchar a nadie y mucho menos darle cabida en mi corazón al enemigo. Señor, habla que tu siervo escucha. Son las palabras que Samuel le decía a Dios cuando apenas empezaba esto de discernir que era Dios el que le hablaba. Hermanos, ¿saben cómo me habló Dios? Yo estaba trabajando. Y yo me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Y yo estaba en modo vigilante. Estaba atento porque cuando tú quieres hablar con Dios, debes no solamente decirle lo que quieres, como Señor, te presento mi decisión, pero ¿qué pasa con la parte más importante, la de escuchar la respuesta? Sí, una escucha activa, estar ahí. Así es, sí, es muy importante porque si no se volvería esto un monólogo y no un diálogo. Yo no quiero tener con Dios un monólogo, que es lo que finalmente muchos tienen con Él. Tenemos que entablar con Dios un diálogo. Señor, yo te estoy colocando mi oración en tus manos y está escrito. De hecho, está escrito en el profeta también Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Muchachos, esto es real. Clama a mí, yo te responderé. No te dejaré en visto, no así muy lindo, Dios se queda en silencio. No. Yo estaba vigilante, atento, deseaba la llegada del mensajero, de la respuesta. Yo estaba trabajando. Parte de mi protocolo era acompañar a las personas hasta su vehículo con el mercado. Yo era empacador en un supermercado de aquí de la ciudad de Medellín. Y una señora me pidió eso, el protocolo del servicio, para que la acompañase hasta su vehículo. Y vean lo que me dijo esta señora, esto es peribera. Yo me tomo este traguito de agua para contarles. ¿Ya acabó el café? Se acabó el café, muchachos, imagínense, ya me tintié la vida de ustedes hoy. Muchachos, yo estaba caminando con la señora hacia su vehículo y ella me dijo estas palabras. Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy muy feliz. Hoy es un día muy importante para mí. Te lo quiero compartir. Yo soy administradora de empresas. Durante 10 años he ejercido mi profesión, pero lo que realmente yo amo hacer es arte. Yo soy escultora y hoy he tomado la decisión de dejar atrás mi carrera y emprender mi carrera como artista. Y es una decisión muy importante para mí, te la quería compartir porque hoy es un día muy especial. Así random. Yo no, ¿ustedes qué creen que yo hice? Yo me quedé. Empezaste a llorar. Claro, o sea, más claro imposible, o sea, es que... Sí, más claro imposible. Dios me había hablado y lo había hecho con sencillez, con plastilina. Dios me estaba diciendo el camino que Él trazaba para mí. Esa señora ni siquiera se dio por enterada de que fue instrumento de Dios para mostrarme el camino. Ella simplemente se fue, pero yo supe en ese momento que mi oración había sido escuchada y que mi oración no solamente escuchada, había sido respondida. Y también está escrito esto, hermanos, cuando tú escuchas la voz de Dios, debes tomar una decisión. Y hay dos decisiones posibles: obedecer o no hacerlo. Y yo, hermanos, el 18 de marzo del año 2016,
tomo la decisión de obedecer. Ese año nace un ministerio llamado Jael Comunicaciones, a quienes ustedes hoy tienen en pantalla. Es la persona que ese 18 de marzo del 2016 tomó esa decisión hace ya casi 9 años. Esa decisión trajo frutos, trajo consecuencias, en un principio muy difíciles de asimilar para muchas personas. Mis padres veían que yo estaba tirando todo a la basura ante su mirada, porque no era una decisión que ni siquiera era fácil para mí. ¿Cómo puedes esperar que sea fácil incluso para otros? Pero les digo esto, hoy, 9 años después, esa decisión me ha llevado a la televisión, me ha llevado a otros países, me ha llevado a compartir música en lugares en donde yo jamás creí que pudiese colocar un pie. Pero no solamente eso, esa decisión me ha reconciliado con mi diseño original, me hace vivir una vida plena, le sirvo al Señor a tiempo completo, respondiendo un poco a la pregunta que David me hacía ahorita. Lo hago por vocación, porque Dios me llamó a vivir de la evangelización, y al ministerio a lo largo de los años se han sumado benefactores, personas que hacen posible que yo esté hoy delante de esta pantalla, porque hay personas que Dios mueve a que hagan posible la obra de la evangelización. El Señor se ha encargado de todo. El Señor no ha hecho otra cosa más que ser fiel. Hermano. Y hoy para mí esto es una locura, pero cuando vos vivís esta locura 9 años, ya no te parece tan loca. Total. Se ha vuelto tu cotidianidad. Justamente Así es. de eso te quería preguntar, porque así como vos, yo tengo una amiga que espero que escuche y que llegue hasta esta parte del podcast, pero así como ella, conozco varias personas que, ella principalmente también es artista y también es es cantante, todavía no es cantautora, pero también así como ella, conozco otras personas que les encantaría dedicarse a Dios. O sea, que en el fondo de su corazón incluso saben ya que servirle por medio de un podcast, por medio de la obra, de misión, etcétera, los llena y los hace más felices que su día a día. Sin embargo, el simple hecho de soltar la seguridad de un trabajo fijo, de un trabajo estable, de ya dedicarse a que Dios resuelva, a que Dios responda, ya es poner un mar entre la decisión y ellos. ¿Vos qué le dirías a estas personas? Bueno, yo les diría a estas personas que en un principio no tomen esa decisión todavía, que la decisión más sabia que pueden tomar aquí y ahora es entrar en su corazón, hablar con aquel que sabe quiénes somos y para qué estamos hechos, y que también nos va a mostrar, así con la misma plastilina y sencillez con la que lo ha hecho conmigo y con muchos, qué nivel de compromiso estoy yo llamado a asumir. Es que hay personas, Andrés, David, que no están llamadas como yo a entregarse 100% a la obra de la evangelización. Es que Dios también necesita el ingeniero, Dios también necesita el médico, Dios también necesita la respuesta hacia el llamado a otras vocaciones, porque como la misma palabra nos enseña, hacemos parte de un cuerpo, que es cuerpo precisamente por su diversidad de miembros que lo conformamos, unos en unos roles y otros en otros, ninguno más importante que el otro, porque obran para el bien del mismo cuerpo místico que es la iglesia. ¿Se necesitan evangelizadores? Sí, se necesitan, pero que lo sean aquellos que por vocación han sido llamados a la obra, porque lo peor que podemos hacer, hermanos, es llamarnos a nosotros mismos a hacer algo. Una cosa es yo enviarme a hacer algo y otra cosa muy diferente es ser enviado a hacer algo. Quien me envía es quien me respalda. Si yo no hubiese sido llamado con plastilina por Dios para la obra de la evangelización, estarían hablando con un administrador de empresas, la conversación sería completamente diferente. Yo creo, Andrés, que ni siquiera me hubieses invitado al podcast por este lado, sino que más bien hubiésemos hablado de negocio, incluso mira que pero bendito yo creo Dios, sí. que ya que lo decís también, sería distinto incluso aún así te hubieras dedicado a la música, pero a la música normal, porque esa es otra posible decisión que hubieras podido tomar, ¿no? Es decir, listo, Dios me dijo que quiero que sea músico,
pero pues yo no me voy a tirar a hacer música cristiana, eso no es negocio, yo me voy a tirar a hacer la música que de pronto soy bueno haciendo, la que más vende, cualquier tipo de música, pero no solo decidiste servir o luchar por tu sueño de ser músico, sino ser músico sirviendo a Dios, más bien. Que eso es el plus. Y creo yo, y aprovecho para preguntarte, ¿crees que si hubieras decidido hacer música normal, te habría ido tan bien o habrías recibido los mismos frutos que has recibido ahorita? Pregunta. Bueno, les cuento esto y se los confieso nomás a ustedes dos pelos, demás se van a tapar los oídos. Mis hermanos, no ha sido fácil. La decisión de ser músico y dedicarme a la evangelización, Dios sabe que en mi corazón muchas veces he mirado atrás y he dicho, todavía estoy a tiempo de devolverme, todavía estoy a tiempo como de recuperar lo que dejé. Pero Dios siempre se encargaba de convencerme de que no volviera a Egipto, de que continuara, aunque yo no veía la tierra de las promesas cumplidas. Yo siempre recibía de Dios lo necesario, ese dulcecito que a veces nos dan para que nosotros avancemos un poco más y un poco más y un poco más. No ha sido un camino fácil por lo que la industria de la música católica es, porque no nos regimos con los mismos principios que la música secular o del mundo tradicional. Pero aún así yo puedo decir que como evangelizador he vivido una vida muy tranquila, muy plena, muy digna, sin faltarme absolutamente nada en ningún área de mi vida. Pero al mismo tiempo les tengo que confesar esto, y es que hace un año, donde tuve la oportunidad de conocer a Andrés en la JMJ de Portugal, no nos conocimos aquí en Colombia y vean donde nos fuimos a encontrar, hermano, recibí de parte de Dios una invitación, y la invitación fue, hijo, es el momento de dejar la música católica tradicional, porque desde ahora y en adelante vas a hacer música con un propósito diferente. Ahí es donde yo les decía a mis hermanos que yo estoy incluso ahora mismo volviéndome a encontrar con la industria, pero ya de la música secular con un propósito, y es de lanzar las redes hacia afuera. Muchos usamos este ejemplo porque es perfecto, pero Juan Luis Guerra evangeliza a la gente y la gente ni se da cuenta de que están bailando sin evangelio. Pero es ir a sembrar en esas otras periferias. Pero aquí les digo esto, mis hermanos, estoy siendo enviado a otras periferias. Entonces, ¿por qué mi música es de Dios? Porque es Dios quien me envía a hacerla. Si Dios me dice que cante salsa, salsa voy a hacer. Aunque ante la mirada del mundo, muchas personas podrían pensar, es que Jael dejó la música católica. No, yo no voy a dejar la música católica, yo voy a seguir haciendo música en obediencia a aquel que me envió a comunicar un mensaje a través de la música. El Señor me está llamando a trabajar por las parejas, por la vocación matrimonial, para que a través de la música yo pueda volver a ayudar a edificar valores cristianos en la relación de pareja. Lo que vos decías ahorita, David, me hace pensar en esto. Yo soy compositor. Entonces, yo me encuentro con una realidad de infidelidad en las parejas, y yo como compositor puedo abordar ese tema desde dos puntos de vista. Yo puedo invitar a través de una canción a que se dejen, a que simplemente tiren la vende toalla, más, ¿no? Que o podría también vender puedo mucho, tomar ¿no? otra opción. Sí, que vende más. La empaco en música popular y se vende. Claro, el despecho, todo. Muchachos, pero O a que la tusa llegue a emborracharse, por ejemplo. amén. Eso vende que da miedo. Pero, ¿y si por el contrario, hablando del mismo tema, invito al perdón? Incluso ni siquiera a la reconciliación o al regreso, pero por lo menos puedo sembrar a través de la música el deseo de que perdonas, de que soltes, de que te refugies en Dios. A veces incluso sin mencionar a Dios en la misma canción, pero siendo tan astutos para dar esa dirección. Total. Y finalmente una persona que escucha esa canción se pregunta por el artista y va a decir, ¿este man quién es, hombre? Y va a entrar a una red social como Instagram y va a ver que Jael Comunicaciones no solamente es música, sino que también tiene un podcast o un programa de televisión,
y van a verme hablando de Cristo. Es que yo ya no puedo dejar de hablar de Él, aunque quizá mi música no vaya a hablar explícitamente de la persona de Jesús, mi vida misma tiene que comunicarlo. Es lo más importante. Tenemos que ser evangelio, muchachos. Sí, que de hecho de eso quería decir un comentario, y yo creo que esto igual nunca lo va a escuchar la persona que voy a mencionar, pero igual lo quería decir, y es que, por ejemplo, un Sebastián Yatra, que tiene canciones de amor, que a la gente le encanta, pero uno va y mira la vida de él, ve el podcast o las entrevistas que lo han llevado, y el man termina diciendo que no es capaz de durar más de un año con la misma persona. Entonces, ahí creo la que coherencia. Ese testimonio y la coherencia con lo que vas a estar cantando, invitando a las personas, pues creo que es bastante valioso. Hermano, ya para ir cerrando, que se nos está acabando el tiempo. Acabó el tiempo, en un minuto fue esto. Y tantas historias que hay por contar. Yo quiero hacerte una pregunta y David te hace la otra ya para cerrar. La mía, yo creo que es de cara a lo que hemos hablado, sobre todo de vos ahorita estar dedicado 100% a Dios, que nos contés 2 cosas que hagas a la semana para seguirlo escuchando. O sea, para que él siga siendo el que lleve la barca, el que lleve las riendas, y que no sea Jael, esa primera voz, como nos dijiste, la que hable, sino, mejor dicho, ¿qué haces para bloquear las primeras 3 y para que sea la cuarta voz la que hable? Amén. Esa es una muy buena pregunta, Andrés. Bueno, yo creo que para mantenerme como consciente de no ser mi propia voz la que esté siendo escuchada o las otras 2, yo me alimento constantemente también por mi labor de evangelizador con la Eucaristía casi diaria. La Eucaristía me mantiene muy unido a la fuente, la lectura de la palabra, pero también esos espacios de intimidad en mi habitación, donde simplemente estoy yo a solas con Dios, cojo mi guitarrita y mirando hacia el firmamento, me hago consciente de la presencia de Dios allí y a Dios le dedico una canción. Muchas veces salen cosas tan lindas que nadie más va a escuchar, porque tengo una relación de exclusividad con Él. Yo procuro no dejar de vivir espacios con Dios, de Él y yo. Yo con Dios me tomo un cafecito, muchachos, y les invito a que lo hagan, pero conscientemente de Señor, vámonos a tomar un café. Y ustedes no se imaginan lo en serio que Dios se toma esa invitación y qué tan diferente te sabe la experiencia de incluso ir a un café y sentarte y ordenar un cafecito, pero siendo consciente de que te lo estás tomando con Dios, las cosas que llegan a tu corazón, a tu pensamiento. Pero yo creería, Andrés, que esos espacios son vitales. Y la palabra, hermano, la palabra es fundamental porque es el primer filtro que vos vas a tener para darte cuenta si te estás escuchando a vos mismo o estás escuchando a Dios. Por una razón principal, y es que Dios ya dijo muchas cosas que están consignadas en la palabra y Dios no se contradice. Dios no cambia de parecer. Si Dios te enseña un principio de vida cristiana, como puede ser un ejemplo muy sencillo, Andrés, tienes que serle fiel a tu palabra. Si tú le dijiste sí a alguien, vas a sostener ese sí. Pero te encuentras entonces viviendo en tu cotidianidad y tienes que tomar la decisión. De pronto te hicieron una invitación muy seductora, de pronto algo que implique una ganancia económica mayor, pero a esa persona a la que ya le dijiste sí, la tendrías que llamar a decirle que algo se te presentó y que ya no vas a poder ir. En ese momento, Andrés, ¿a dónde acudes? A tu intimidad con Dios, porque hay un principio que te gobierna. Dios ahí está y te está escuchando y te está diciendo, perdón, Andrés, que tu sí sea sí. Y a esa persona, por más seductor que sea decirle sí, yo sé lo que espero de ti, hijo mío, porque te amo. Toma la decisión correcta. Andrés, ahí estás escuchando la voz de Dios. No te estás escuchando a ti mismo, porque ¿qué se diría uno a sí mismo? No, vamos para donde nos va a ir mejor, sí. Porque son la forma en la que el mundo vive y la que en muchos momentos fue nuestra propia vida, Andrés, esa vida que estamos tratando de ir dejando atrás paulatinamente. Yo aprendí de una gran servidora, Catalina Arango. Ojalá un día la puedas traer aquí a Inspirados. No sé si de pronto ya está pendiente. Siendo mamá hay que esperar.
Bendito. Muchachos, Cata decía algo muy sabio y es, hermano, usted aprende a escuchar la voz de alguien teniendo con esa persona intimidad. Yo estoy convencido, David, que si 1000 mujeres te llaman, Pues, pero una de ellas es tu mamá, vos reconocerías entre las 1000 voces la voz de tu mamá. Por esa forma única y personal y particular que ella tiene de comunicarse con vos. De esa manera, entre más tiempo pasemos con Dios, más sabios nos vamos a la hora de discernir a volver. Entonces, por eso, ahí te dejo esa inquietud, hermano mío. Oiga, Bueno, se nos no, fue David a último minuto. se fue último minuto, pero bueno, nada, hermano, agradecerte. Creo que fue un episodio lleno de mucho contenido, mucha información, nos contaste gran parte de tu vida, pero sobre todo pues me gustaría recalcar varios puntos para que las personas pues nos quedemos con eso. El primero es la importancia de saber qué puertas abrimos, qué puertas no abrimos y cómo, pues si ya tuvimos una experiencia, pues ayudar a los demás a que no tengan que vivirla, ¿cierto? Pues porque podemos también ahorrarles ahí mucho tiempo. Ese Claro. mensaje que hablábamos de no dejar de tirar la red, no dejar de sembrar, porque al final no sabemos dónde se va a dar el fruto, creo que es valiosísimo. La escucha activa que nos compartiste acerca de pues cuando estamos hablando con Dios y le estamos pidiendo algo, no es esperar que venga del cielo, sino es estar pendiente todo el tiempo de qué te quiere decir. Creo que es supremamente valioso. Y bueno, David, te doy la palabra para ver qué más te gustaría decir, concluir, sí, preguntarle a él. nada, yo solamente creo que podemos resumir todo el podcast y todo este episodio contigo, Jael, en una palabra, y es discernimiento, diría yo. Creo que es una palabra o un don que tenemos que ir cultivando y haciendo crecer a lo largo de nuestra vida espiritual cada vez más, desde nuestra experiencia de cuestionarnos la vida y por lo tanto llegar a la verdad que es Dios, y también en el camino ya con Él aprender a tomar las decisiones que Él nos inspire de la mejor manera. Entonces, discernir todo lo que nos pasa alrededor es difícil, es difícil, es difícil y creo que a eso estamos llamados con este episodio, a discernir correctamente hacia dónde caminar de la mano de Dios. Así que nada, si pudieras en este momento regalarle a las personas que están escuchando este episodio un don del Espíritu Santo, ¿cuál sería? No, el don de la sabiduría, definitivamente, hermano, porque yo creo que eso es lo que necesitamos hoy. Hay demasiada información, muchachos. Mm. Nos están bombardeando constantemente por todas partes con información, con datos, con mira, hacele por aquí, que por aquí es ser feliz, por aquí, por acá, por acá. Hay demasiados caminos frente a la vida de muchas personas. Yo hoy le pido al Señor en verdad que el don de la sabiduría llegue al corazón de todos los que con disposición se han abierto a la escucha. Yo los invito, mis hermanos, a que construyan con Dios esa relación íntima y personal para que aprendiendo a escuchar la voz del pastor puedan seguir sus pasos, principalmente porque es que eso es un camino de vida eterna, porque es camino de vida plena, porque es camino de libertad, porque Jesús sí es quien dijo que decía que era la verdad. Pero también como les decíamos ahorita, ojalá no me tengan que creer porque se los está diciendo Jael. Dichosos ustedes que crean sin haber visto. Pero si son como yo, muchachos, arranquen por el otro camino y dense cuenta que verdaderamente hay un Padre que los ama y ojalá puedan regresar sobre sus pasos para darle a Dios la oportunidad que Él quiere de enamorarlos. Y yo le doy gracias al Señor por sus vidas, porque ustedes a través de sus vocaciones, que no siendo evangelizadores a tiempo completo, aún así le están dando algo de calidad y están dándole a Dios una gran parte de sí mismos y me alegra, Muchas hermano, gracias. hoy haber podido compartir con ustedes este ratico, esta labor ministerial. Se nos fue en nada, hermano, esta horita que hemos pasado juntos, hombre Andrecho. Bueno, no, nada, decía que les agradezco a todos los que quedaron hasta el final. Gracias por acompañarnos en esta hora. A vos, hermano, gracias por orar por nosotros. Gracias por acompañarnos y contarnos su testimonio. Contanos las personas donde te pueden encontrar. ¿En qué Muy redes? ¿Con qué fácil, nombre? por todas partes como @Jael Comunicaciones.
Por allá pueden encontrar la música, el podcast, el programa de televisión, los libros que muy próximamente van a estar disponibles. Es que esto se ha vuelto una locura. De todo. Pero aquí vamos. Y también Excelente. por ahí podemos estar en contacto. Mis hermanos, Dios les pague, @Jael Comunicaciones. No se pierden en el camino. Cualquier cosa le preguntan a Andrés. Él les dice Hermano, cómo encontrarme. Claro que sí. Un abrazo y ya saben, oren por él, por su ministerio y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Inspirados. Un abrazo.